Temas como Ucrania, Rusia, Estados Unidos, diálogo en Venezuela, que pareciera que no están relacionados, pero realmente sí lo están, los vamos a abordar el día de hoy en nuestro programa Con Tres Puntos. Es un gusto para el periodista José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, y para esta servidora Vanessa Davis, recibir al doctor Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz y presidente también de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Gracias por estos minutos. Bienvenido, Antonio. Gracias, José Gregorio, por esta oportunidad. ¿Usted sabe cuál es la posición de Venezuela sobre el conflicto en Ucrania, Antonio? Porque Juan Guaidó fija una posición y Nicolás Maduro fija otra. ¿Cuál es la del país? La que atiende el teléfono de Miraflores. La verdad eso es no que... es tan así. Mira, no lamentablemente... ¿A quién le atiende el teléfono Biden, por ejemplo? A Biden, bueno, seguramente le atiende a pero Guaidó. El problema Biden no llama para Miraflores. No, el tema, sí, es que el problema es otro, fíjate. Aquí hay un tema geopolítico muy serio y muy grave, muy pero delicado. Me están metiendo a nosotros en eso. Porque no hay necesidad de meternos a nosotros cuando ya nosotros tenemos problemas tan graves, Vanessa. Yo creo que nosotros tenemos nuestra propia Ucrania y nuestros propios problemas gravísimos en los sectores populares, no solamente de Caracas, sino en las zonas rurales del país. No es por desviarte el tema, pero es que la verdad es que la gravísima crisis que nosotros tenemos de desnutrición y malnutrición infantil nos debería tener a esto como el primer punto y el titular de todos los diarios de Venezuela. ¿Pero eso se le puede sumar un conflicto? Por supuesto, y lo va a agravar. Es decir, porque si nos metemos en trépitos donde no nos han llamado y donde terminamos nosotros, además de alfiles o peor, de peones en un tablero, claro, donde nosotros no tenemos ni arte ni parte, por supuesto, es un tema geopolítico mundial. Yo recuerdo lo que fue la política internacional del presidente Medina cuando la Segunda Guerra o los inicios de la Segunda Guerra. Fue muy delicado, incluso en los inicios de la Segunda Guerra, la política internacional que lleva el presidente López Contreras fue además lo más cauto para que Venezuela no se viera afectada en ningún conflicto armado, y esa era la tradición internacional de la política internacional de Venezuela. Era tener una posición bastante neutral, pero que termina el presidente Medina declarando la guerra contra las potencias del eje por el hundimiento del buque Monagas en el lago de Maracaibo, porque ya teníamos a los submarinos alemanes dentro de Venezuela. Pero ahora no somos neutrales, Antonio. Porque es decir, Guaidó fija una posición alineada con Estados Unidos y Maduro con Rusia. Y esta polarización artificial nos está llevando a unos errores antihistóricos. Primero porque el país se despolarizó y lo vimos el 21 de noviembre. Ya el país no cuenta con ya sabe que hay una oposición vencida, una oposición que no representa a nadie y un gobierno profundamente rechazado por los venezolanos. Es decir, que esa polarización artificial que no existe nos está llevando a meternos en un conflicto armado que no tiene que ver nada con Venezuela. ¿Qué deberíamos hacer para cerrar esta parte de Ucrania y pasar a otros temas? Porque usted ha hablado de la desnutrición, que es un tema clave, la situación del país. ¿Cuál debería ser la postura del Estado venezolano? Bueno, la postura del Estado... Atendiendo a los intereses del país. Mira, atendiendo a los intereses del país, Venezuela debería tener una posición de mucha mesura en este caso, para ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Porque pareciera ser que la actitud de Putin tiene algo que ver con la salida, ¿por qué no lo hizo antes de la salida de Merkel? Es decir, ahí hay mucha manipulación política y de inteligencia política por parte de Putin, y eso no hay duda de eso. Claro. Ahora hay que tener mucha mesura, hay un tema en el que no tenemos que inmiscuirnos por además la gravedad y la situación de gravedad que tiene Venezuela hoy. Usted dice que tenemos nuestra propia Ucrania. ¿A qué se refiere con nuestra propia Ucrania? Bueno, primero lo que está ocurriendo con toda una generación de venezolanos que no están recibiendo los nutrientes adecuados, que están comprometiendo su inteligencia cognitiva. Mira, hace apenas 2 semanas, yo que me la paso pues metido en los sectores populares, que he visitado sectores rurales en Barinas, rurales en Guárico, que he estado este fin de semana estuve en los Valles del Tuy.
pues me he encontrado siempre, bueno, los problemas de pobreza, de escasez de servicios públicos, de la escasez básica. O sea, ¿cuál debe ser la salida económica a esto? Porque usted está hablando de pobreza, pero fundamentalmente está hablando de un problema económico que debe abordarse, pero fíjate y no se está atacando pero fíjate que de ninguna parte esto, propuesta. Te iba a cerrar la idea con esto concretamente. El problema es que en una primera pasada tú no ves y no sabes detectar los problemas más serios. Resulta ser que vamos con un operativo a la Cota 905, que es un sector popular que lo he recorrido, que lo visito constantemente, y cuando vamos con un operativo médico nos encontramos 42 casos de desnutrición crónica. Oye, eso no es cualquier cosa. Y cuando vamos a San Andrés en el Valle, estoy hablando de Caracas, no estoy hablando del interior del país o de las zonas rurales donde la situación puede ser aún peor. Nos encontramos con casos más graves aún. Esa es nuestra propia Ucrania. Y esa es nuestra propia Ucrania. Nuestra propia Ucrania es que tenemos una guerra que está afectando a toda una generación completa de niños que, uno, no se están alimentando adecuadamente, no están paralizando todo su proceso de desarrollo cognitivo. Eso es un tema grave de Estado, de sociedad venezolana. Y además tienen 3 años sin recibir educación. Perfecto, entiendo el planteamiento, pero usted habla de una guerra. ¿Quiénes son los que se están enfrentando en esa guerra? Desde el chavismo, desde el oficialismo le dirían, es la guerra económica que nos bloquea y que nos impide atender a esa población. Bueno, ahí hay un universo de culpables, porque por un lado tienes a un gobierno absolutamente irresponsable que con un modelo social y económico nos trajo a la crisis que nos trajo, porque fue eso, quebraron a un país petrolero, quebraron a un país minero, quebraron a un país que está a las puertas del centro económico mundial del comercio, que es el Mar Caribe, lo quebraron. Bueno, pero además de eso, después llegaron las sanciones. Entonces, las sanciones imposibilitan más y es una excusa para la recuperación de Venezuela. Pero adicionalmente, luego llegó la ayuda humanitaria que después no llegó, porque se perdió en cuentas que todavía no hay manera que nadie rinda. Es decir, fue mala el gobierno en traernos esta pesadilla y peor la oposición en el manejo de la ayuda humanitaria. Entonces la gente no tiene gobierno. No, aquí no hay gobierno. El problema no es que pareciera que hay 2 gobiernos que compiten por ser desgobierno. Un gobierno que no se ocupa de los grandes temas nacionales y otro gobierno artificial que por supuesto menos se ocupa de nada y lo que están pendientes es de una agenda política artificial cuando los grandes temas del país que pueden comprometer el futuro de Venezuela no se están tratando. Eso nos conecta con su planteamiento sobre la necesidad de retomar el diálogo. ¿Se va a retomar el diálogo realmente, Antonio? Tiene que retomarse. Pero se va a retomar. Tiene que, y vuelvo a repetir, ¿quién puede ayudar? La comunidad internacional ha emitido un comunicado bastante amplio donde están países europeos, incluso hay países presididos por un gobierno socialista como Argentina, que también están de acuerdo. Pero ¿cuál es el estímulo que tendría el gobierno de Nicolás Maduro para volver a México? Si hasta ahora le ha funcionado mantenerse. Pero es que es la grave crisis y las sanciones. Ellos también están buscando desde el punto de vista personal que le levanten las sanciones. Eso no hay ninguna duda que están buscando eso. Ahora, que hay una serie de delincuentes que están aprovechando las sanciones para montar un mercado negro, eso es otro tema. Y que a algunos les convienen las sanciones también es otro tema. Pero al gobierno formalmente tienen que buscar levantar las sanciones porque en algún momento ellos van a querer reconocimiento internacional y están buscando reconocimiento internacional. Es decir, para que el gobierno, ¿cuál es el estímulo para que el gobierno se siente en México, en Tegucigalpa, en Paramaribo o en el Tigre? Bueno, en el Tigre puede ser con otras festividades también que están promoviendo para Cayman. Pero la verdad es que donde se quieran sentar, el problema no es dónde, el problema es qué vamos a tratar en la conversación y quiénes se van a sentar ahí. Usted habla de que tienen que ser los legítimos representantes. ¿Es que no son legítimos los que están allí? No, ya no son. ¿Por qué ya no son legítimos? Bueno, ya no son porque aquí hubo un proceso. ¿Sí son reconocidos por el gobierno? Es que el problema son los que ya pasaron. Ya aquí pasó el 21 de noviembre y la gente habló.
aquí hay unos nuevos ¿Y qué dijo la actores. gente, en su opinión, como para reconfigurar Mira ese que hay, esquema de hay guerra? unas fuerzas emergentes, ¿Cuáles hay son unas esas fuerzas, fuerzas bueno, están las fuerzas emergentes, está la Alianza del Lápiz, está Fuerza Vecinal, están otros movimientos independientes. Hay 117 alcaldes electos por la gente que no que son de una variedad increíble y que su mayoría no son de la ¿Cómo MUD. metes a esa gente en las negociaciones de México, en ese volver que usted está tratando de cantar? Bueno, no, pero es que es cantar, pero con trompetas además. Porque no hay manera de que Venezuela salga adelante si no volvemos a tener estabilidad política. Porque sin estabilidad política no va a haber un arreglo de la situación económica. Venezuela necesita inversión internacional, Venezuela necesita abrirse a los capitales extranjeros, la industria petrolera para llegar a los 2 millones de barriles necesita tener un proceso de apertura serio y tienes que generar estabilidad, y este país no sale adelante si no levantan esas sanciones, sin duda alguna. Pero también ese levantamiento de las sanciones tiene que ser condicionado, porque no es para que el gobierno vuelva a hacer lo que le dé la gana y vuelva a quebrar la industria petrolera. Vuelvo al tema de las sanciones. La experiencia internacional dice que Corea del Norte vivió con sanciones, Irán vivió con sanciones. Y la España de Cuba, Franco sí, también vivió también vivió con sanciones. Entonces no es el tema de las sanciones, pareciera el que termina destrancando el juego. Pero sí es un proceso claro para lograr que los países salgan adelante. Es decir, los gobiernos sobreviven con las sanciones. Las sanciones no son un medicamento eficaz para sustituir gobiernos, porque ya lo sabemos. Porque no pudieron con Franco, no pudieron con Fidel Castro, no pudieron con el de Corea, no pudieron con Irán, y me parece, y bueno, y el anuncio con relación con Putin menos. Pero a mí me parece que las sanciones no es el mecanismo. Pero con las sanciones no puedes desarrollar un país. Pero el gobierno sobrevive. Entonces, ¿para qué me voy a sentar en México? Porque necesitan también, frente a la gravísima crisis social que vive Venezuela, sentarse. Pero sentarse con actores. Pero podría decir que no le interesa. Yo dudo que hayan actores al gobierno que no les interesa o no estén viendo el tsunami social que puede venir atrás. Ojo, yo no estoy hablando de rebeliones, yo estoy hablando de un tsunami social de violencia. Aquí hay una fábrica de coquis en Venezuela. Tú puedes cortar eso, en la violencia en Venezuela. Tú puedes podar una rama, pero esa rama vuelve a retoñar otra vez en segundos. ¿Por qué? Porque están todas las condiciones dadas. ¿Usted cree que el gobierno de Nicolás Maduro quiere acabar con eso realmente? Ojalá quiera. Ajá, entonces. Porque si él va en contra del coqui, si ellos van en la operación Guaycaipuro 1, Guaycaipuro 2, Tamanaco 3, Chacó 4, pues la verdad que me tiene sin cuidado. El problema no es el poder represivo que tiene el Estado, el tema es el poder preventivo que lo exterminó. ¿Quién lo sienta? Usted dice que la comunidad internacional, pero hasta ahora no ha habido manifestación. Sí va a haber, y yo estoy confiado que tiene que haber. ¿En cuánto tiempo va a haber esa manifestación? Pues tiene que hacerlo lo más pronto posible. Y tienen que hacerlo lo más pronto posible, no es porque yo me metí a gafo ni porque soy un utópico, sino porque les conviene. Les conviene que el país levante las sanciones, pero para levantar sanciones hay que llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos hay que volverse a sentar con la comunidad internacional, sea donde sea. ¿Quiénes deben sentarse? Eso sí es importante, porque usted dice que hay que reconfigurar. Claro, y en eso tiene conciencia muchos países de la comunidad internacional firmantes, porque los he hablado con casi todos y lo vamos a hablar con todos. ¿Quiénes tienen que sentarse? Primero, tienen que sentarse los gremios, aquí tienen que sentarse las iglesias, aquí tienen que sentarse los empresarios. ¿Por qué? Porque en ese diálogo tienen que haber medidas económicas que se acuerden y otros dirigentes en el diálogo. Políticos, ¿no? Y por supuesto tienen que haber dirigentes políticos que realmente... ¿Cuántas personas piensa usted, Antonio, que se sentarían en esa Un diálogo delegación? concertado, nacional, con espíritu nacional, es el deber ser. Que con unos malandros, que sí con otros, que sí aquel no se va a sentar. Ya va, vamos a esperar. Eso no se vuelve un saco de gato. No, eso no puede ser. No, pero por eso al le preguntamos contrario, cuántas personas. Más bien, es que eso no es un diálogo todo el mundo con los micrófonos prendidos, porque evidentemente sería una algarabía. El tema es ordenar por mesas de trabajo, por acuerdos temáticos, Es decir, con los empresarios aquí hay que llegar a acuerdos. ¿Cómo vamos a comenzar aquí la recuperación económica del país si vas a aumentar los impuestos y vas a estar persiguiendo a los empresarios? ¿Cómo vas a recuperar a los emprendedores o cómo vas a fomentar a los emprendedores nacionales? ¿Cuáles son los temas que usted pondría en agenda? Porque usted dice que se ha jerarquizado mal, porque se ha jerarquizado por primero lo político hay que poner temas de medidas económicas. Uno, yo creo que hay que poner el tema de la dolarización.
definitivamente, ¿Cómo de la se economía. dolariza? Bueno, Pero ya está dolarizada por la vía de los Es que ya está dolarizada. El problema es que la economía ya está dolarizada. Pero Antonio, le ¿Cómo diría se que es una dolariza? propuesta demagógica porque Venezuela no puede dolarizar en las condiciones que tiene con la Fed. Pero si estamos en pero si estamos en un diálogo internacional, aprovechemos que estemos en un diálogo internacional con actores internacionales para llegar a políticas económicas adecuadas que puedan aplicarse a Venezuela con el consenso de los empresarios, con el consenso del gobierno y con el consenso de la comunidad Una internacional. dolarización, Pero sería una gran oportunidad. Una dolarización real, Real. con apoyo de Estados Unidos, es lo que usted está planteando. Pero con Que es claro, lo con que el le apoyo de plantean, Estados sí. Unidos como se dio en Ecuador. ¿Qué más? ¿Qué y, más ahí, y ahí debería está el estar? ejemplo. ¿Qué más debería estar en Bueno, ese paquete segundo, de tienen que acciones? ser las medidas sociales, por Dios. ¿Cuáles Aquí son? hay dos temas fundamentales que tienen que ver. Uno, que las escuelas venezolanas se conviertan en comedores. ¿No lo son Nosotros- ahora? ¿Con No, el PAE? no hay, pero es que no hay PAE desde hace 4 años. Y cuando llega, lo que llega es un arroz frío, eso es una cosa horrible. Ahora, o la crema de arroz, que es peor todavía. ¿Qué necesitamos? Llamar también a esa comunidad internacional que ha dado ayudas humanitarias, que ha dado importantes aportes para que instituciones calificadas puedan ayudarnos a implementar políticas sociales adecuadas. Por ejemplo, tú tienes que llevar, por ejemplo, Cáritas de Venezuela, que tiene una experiencia increíble en todo lo que son programas sociales alimentarios. Bueno, perfectamente pueden ser quienes lleven de la mano, incluso hasta con la operación de la Fuerza Armada y con el apoyo de la Fuerza Armada, Tendría necesariamente que ser así. para poder tener La ese logística. reparto de comidas, pero además con un menú balanceado. Es decir, cómo recuperamos desde el punto de vista con un menú, con profesionales, o sea, cómo Ampliar el hacemos programa para que de los la FAO. niños... Hay que ampliarlo y la Lo que está haciendo la presencia FAO de en algunas ellos. escuelas. Pero es que eso es un Es esfuerzo pequeño. demasiado Es pequeño. reducido. ¿Qué otra Incluso hay medida? críticas porque la FAO han llegado a escuelas del Estado Yaracuy y resulta ser que lo han delegado en otras instituciones del Estado y termina llegando lo mismo lo mismo que termina con el PAE. ¿Qué otras Entonces acciones- eso es un horror. ¿Qué otras acciones propondría en materia social? Bueno, en segundo lugar tiene que ver con el tema de la salud y es la recuperación de nuestros hospitales y del personal de la salud. Y Pero eso pasa necesitamos por un un ajuste fondo. salarial. Claro, pero es que el ajuste también tiene que venir por una reforma laboral. Venezuela tiene que adecuarse a los nuevos tiempos. Y esa reforma laboral del Estado. Segundo, la dolarización. Tercero, un paquete también que tiene que ver con privatizaciones porque el Estado venezolano no puede aguantar la cantidad de empresas quebradas que está manteniendo. Entonces Porque saldría la de la estamos- privatización es el dinero para financiar todo eso. También de un fondo de privatizaciones No, porque y un fondo de apertura Es que está petrolera. hablando de varios programas, pero ¿de dónde salen los reales para Pero es que hacerlo? el Con- dinero con el lo precio hay, del petróleo. Ajá. pero es que el precio del petróleo ya pasó a los 90 Pero no hay dólares. producción suficiente. Pero para no hay llevarla. producción suficiente porque también hay sanciones. Pero entonces resulta que si levantamos las sanciones en medio de una mesa de diálogo, donde se puedan llegar a acuerdos, yo estoy diciendo lo que debería ser, o sea, el deber ser. ¿Y si quién todos- dirige eso? Sí, bueno, debería ser ¿Quién la maneja- comunidad quién maneja- quién internacional. maneja Pero las bueno, fiestas? si tenemos al reino de Noruega, si Noruega ha sido un país petrolero, Antonio, pero ¿quién maneja los recursos? Es decir, pensando en ese esquema, diálogo, tal, ¿quién ejecuta, quién supervisa la implementación de todos esos planes? eso puede ser parte de los acuerdos. Ok. Parte de los acuerdos, porque la idea no es tampoco sacar al Estado venezolano de eso, ni volver al Estado venezolano un títere. No. Es que nosotros tengamos a través del Estado venezolano que pueda ser supervisado toda esta política social que tenemos que hacer. Es que juro, porque a alguien le tiene que doler lo que está pasando en Venezuela. ¿Eso deja por fuera lo las otro elecciones? también, no, porque eso es primero lo primero. Hay que, como buenos padres de familia, cuando tú tienes una serie de problemas enfrente, ¿cuál es lo primero que tienes que hacer? Tienes que hacer que tus hijos coman. Esa debe ser la prioridad del diálogo, la prioridad de todo el mundo, hoy de la sociedad venezolana en pleno, de los empresarios venezolanos, de la iglesia, del gobierno, de la oposición, es hacer que nuestros niños coman. Elecciones quedan para el 2024. Ya entonces ya usted las no la elecciones apoya. tienen el 2024 y en una mesa de trabajo lograr algunos cambios que el 2024 sea lo más transparente posible en medio de las circunstancias en que estamos. Pero ojo, hay ya acuerdos que se han logrado. La conducta, y eso tengo que decirlo con la mayor seriedad, la conducta del Consejo Nacional Electoral
en las elecciones del 21 de noviembre fue correcta. Pero ahora no dejaron ingresar a la comisión de observadores, A la MOE. la misión de la Unión Europea. Bueno, Es como un pasito para adelante y un dos para pasito, atrás. bueno, pero ahí vamos. Es decir, hemos logrado cosas que antes no teníamos. Y las elecciones del 21 de noviembre, incluso, fíjate que toda la barbarie que hubo en Barinas, terminó que el CNE nunca se pronunció en contra de la elección. Fue el TCJ a través de la sala electoral. Tenemos que reconocer los esfuerzos que está haciendo el CNE. Ahora, que haya mayor observación internacional tiene que ser parte también de esa mesa de diálogo. Ya estamos cerrando la conversación y le preguntamos, Antonio, ¿qué va a hacer, por ejemplo, la Alianza del Lápiz para seguir forzando que se reanude el diálogo, que se incorporen otros actores y que se estructure una nueva agenda? Pues dialogando, presionando, pero además con los temas sociales que nosotros nos estamos dando cuenta. Como nosotros en la Alianza del Lápiz no somos políticos de escritorio, sino que estamos recorriendo el país, estamos abriendo casas del lápiz, que son centros de formación de emprendedores, y hemos abierto un programa, Vanessa, porque después de 3 años sin escuela apareció el analfabetismo juvenil. Entonces abrimos un programa que son centros de nivelación del conocimiento para que los chamos en los sectores populares puedan aprender lectoescritura, o sea, es decir, sepan leer y escribir y operaciones básicas de matemáticas. Pero por lo menos ese programa lo estamos desarrollando. Comenzó con un plan piloto en el sector Los Eucaliptos aquí en Caracas, ya se prolongó para la carretera vieja Caracas-La Guaira, y ahora lo estamos implementando en Valle de la Pascua y lo estamos desarrollando en Chaguarama, en Guárico. Y lo estamos llevando ya en Yaracuy. Comenzaron los primeros cursos en San Felipe. Es decir, estamos tratando de que todos estos centros de emprendimiento y estos centros de tareas dirigidas y de centros de nivelación puedan estar en la mayor parte del territorio nacional. Entonces, cuando usted te enfrentas con un acto de grado, con 200 nuevos emprendedores en Valle de la Pascua, y te enfrentas y te dice, sí, Carrie, yo me acabo de graduar de corte y costura, pero no tengo cómo comprarme una máquina. Entonces, ¿cuál es la presión de la Alianza del Lápiz para que haya un diálogo y que podamos facilitar las cosas y que el gobierno aplique nuevas medidas y que pueda bajar el encaje legal para que puedan otorgarse microcréditos? Bueno, presionando. Es decir, nosotros estamos tratando de llevar los temas que nos estamos consiguiendo en la calle con la gente. Cortico. Sí. ¿Montado en el carro presidencial ya? Bueno, ¿De los presidenciables? yo creo que hay que montarse no en un carro, yo creo que hay que montarse en un todoterreno, porque Venezuela lo que está es hecho un cráter, y lo que nos van a dejar es Venezuela en 4 bloques. Y yo creo que la Alianza del Lápiz se está preparando con todos los hierros para participar en la contienda del 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Gracias. Antonio. Bienvenido. Despedimos esta conversación con el doctor Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz. De esta manera finalizamos nuestro programa con 3 puntos por el día de hoy. Nos despedimos del periodista José Gregorio Yepes y esta servidora Vanessa Davis. Hasta una próxima oportunidad.